Ponemos de pie, por favor. Muy buenos días a todas y todos, en nombre de Dios y de la patria. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Salud, hoy martes 9. Partimos. Señora secretaria, le solicito de la cuenta, por favor. Buenos días, sus señorías. Se han recibido en la comisión las siguientes comunicaciones. Del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite los siguientes documentos. Informe sobre regulación de la eutanasia y el suicidio asistido respecto del proyecto de ley en Chile y la situación en los Países Bajos y España. Informe del proyecto de ley sobre reforma de salud 2025, síntesis de recomendaciones de expertos respecto de centralización de compras, designación del segundo prestador GES y gobernanza de FONASA. Y finalmente del señor Juan Carlos Menares, en la que solicita impulsar y apoyar la codificación de la hemodiafiltración de alto volumen en FONASA. Es todo, presidente. Muy bien, queda a disposición de las señoras y señores senadores. Puntos varios, ofrezco la palabra. Antes de la palabra, yo quiero recordarles, queridos colegas, que el día jueves, en la tarde, para dar facilidad de acceso en los vuelos domésticos, sesionaremos en la región de Los Ríos. Y el jueves en la tarde está, en primer lugar, una exposición de la ministra de Salud. Se han invitado también a los subsecretarios, entiendo que tienen inconvenientes. Respecto de lo que significa el estado del arte en la región, tanto en infraestructura como en recursos financieros en general. Luego tenemos la exposición de dos referentes nacionales en cáncer, uno de cáncer de colon y otro de cáncer testicular, para que se muestren las cifras de lo que nos está pasando y, a mi manera de ver, con bastante preocupación, y más que preocupación yo diría. Y esto en presencia de la autoridad de salud debería orientar hacia un esfuerzo de política pública en esta materia. Cerramos la tarde entonces con la discusión de estos temas que son nacionales y en presencia de autoridades regionales, las fuerzas vivas de la región que han sido invitadas. El día martes en la mañana partimos temprano, ya un poquito antes de las 9 de la mañana, con dos proyectos de ley que espero que podamos despachar. Uno es el de salud mental, que de acuerdo a lo que me informa Carolina de la mesa técnica, ya estaríamos en condiciones de poder resolver los nudos que hay, y si no, vamos a votar para que despachemos el proyecto en general, vaya a la sala y regrese a la comisión ya para entrar en detalle. Yo creo que salud mental, con lo que la subsecretaria seguramente va a informar, creo que resuelve buena parte de lo que nosotros habíamos cuestionado. Y finalmente tenemos el proyecto de campos clínicos, en donde hay una cantidad importante de indicaciones, pero que entiendo, y aquí pregunto, tanto el senador Gaona como el senador Chaguán, que son los autores de la mayor parte de las indicaciones, estarían dispuestos a retirarlas porque el gobierno habría dado respuesta. Eso es lo que tengo entendido, me han informado, por eso lo pregunto. Si fuera así, podemos avanzar. No sé si para despachar, no creo, pero podemos avanzar mucho en el proyecto de campos clínicos, y para ello han sido invitados 3 rectores de universidades privadas, 3 rectores de universidades públicas, y van a exponer uno de privado y uno de pública, o 2 y 2 repartiéndose los 10 minutos. Hemos dicho que, porque tenemos 2 proyectos legislativos, el tiempo son 10 minutos para la exposición de los puntos de vista, porque entiendo que el nudo tiene que ver con la gratuidad. Dicho esto, cerramos la sesión del viernes al mediodía, pasadito, para que todo el mundo pueda preparar sus cosas y, si estiman, tomar el vuelo que sale un poquito después, en el mismo horario del que llegaron en el día anterior. Quiero decir esto para que tengan el contexto, y dado que, excepto la senadora Órdenes, que ha manifestado su dificultad, tiene reemplazo, entiendo que el senador Chaguán, si es que no logra llegar, también tiene reemplazo.
El senador Gaona ha confirmado su participación y por lo tanto tenemos quórum y asistencia completa de la comisión en la región. Senador Gaona, pidió puntos varios. Sí, varias cosas. Primero, quisiera si la ministra nos puede comentar un poco más en detalle respecto de el supuesto retraso del envío de pacientes a las clínicas por parte del FONASA. Se había hablado de que había una de las clínicas que tenía 54.000 derivaciones y solo habían ocurrido 8.000. Entonces, no sé si la ministra nos puede comentar al respecto, si tiene antecedentes de la materia, si no, en la próxima sesión que nos pueda comentar. En segundo término, presidente, yo le rogaría, presidente, que ya dado que ahora vamos a tener los lunes para recibir audiencia, que hay dos aspectos que son relevantes. Por lo menos para mí son varios los que tenemos pendientes, pero hay uno que tiene relación con la salud visual y lo que está ocurriendo con todo el sistema de ópticas clandestinas y ópticas que están actuando fuera de norma y que venden, hacen supuestas consultas oftalmológicas y que después posteriormente se entregan los lentes ópticos, todo esto bajo ninguna norma, digamos. Por tanto, me gustaría que pudiésemos invitar a la Organización Gremial Ópticas de Chile para que pueda exponer sobre la salud visual en el país y los problemas que están ocurriendo en esta materia. Hay reportajes de televisión que se hicieron en su oportunidad, pero parece que el tema sigue funcionando de la misma manera como estaba funcionando hace varios años, o decir, de manera irregular. Eso, y en segundo término, presidente, que se pueda recibir a la familia de la puérpera fallecida en el hospital de Illapel, Fernanda Pinto, que con un supuesto caso de negligencia médica y que es un relato que a mí me interesa que esta comisión conozca porque lo que está ocurriendo en hospitales de las características como el hospital de Illapel, que va más allá incluso de este propio suceso. Por lo tanto, me gustaría, presidente, que le pudiéramos dar prioridad a esas dos presentaciones, salud visual y la situación de negligencia médica del hospital de Illapel. Eso, presidente. Muy bien, agregamos a una considerable lista de solicitudes de escucha. Cada uno de los colegas ha planteado y por lo tanto a partir del próximo lunes iniciamos entonces la ronda de 2 o 3 invitados por cada lunes para irnos poniendo al día. Recordemos, y esto es importante decirlo porque aquí tenemos un acta que queda además grabada, que hemos estado legislando 3 días a la semana y por lo tanto no ha habido espacio para poder escuchar aquellos temas que los colegas han planteado o personas de la comunidad han solicitado. Así que a partir del próximo lunes entonces empezamos a colocar en tabla, señora secretaria, señora subsecretaria, en el orden de prioridad que han planteado los colegas. Dicho esto, estimados colegas, senador Castro, solo a manera de recordatorio, anunciamos cuál era el programa de Los Ríos, como usted se comprometió absolutamente a estar presente, entonces, no tenemos ninguna duda, sabemos que va a llegar. También damos la bienvenida a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Salud, al colega Mirosevich, autor de una de las mociones. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar el orden del día y continuaremos, más bien finalizaremos el día de hoy con las exposiciones de los 10 invitadas e invitados que los colegas senadores han planteado. Habíamos acordado 2 por cada senador, esto se está cumpliendo el día de hoy y por lo tanto terminamos las exposiciones. Entonces vamos a continuar con esta parte del estudio del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. Los boletines están señalados y el proyecto sigue teniendo urgencia suma, recientemente retomada. Se han invitado el día de hoy la investigadora del Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de los Andes, la señora Javiera Belolio, que está participando vía Zoom, invitado, entiendo, por el senador Gaona. Luego,
Vamos a escuchar un testimonio de una paciente peticionaria de eutanasia, la señora Susana Moreira, también participa por vía Zoom y entiendo que ha sido convidada por el senador Castro. ¿Es así? ¿Sí? Muy bien. Luego, sí, termino esto y le voy a dar un espacio, aunque ya habíamos terminado los puntos varios, pero para que usted vea que hay fair play en esta sesión, le voy a dar un breve espacio. Se ha invitado siempre, y esto lo recalco, como invitados permanentes a esta comisión cada vez que estemos legislando un proyecto, la señora ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, la señora ministra secretaria general de la Presidencia, la señora Macarena Lobos, no ha llegado, excusa, ¿no? Llegará. La señora subsecretaria de Salud Pública, doña Andrea Albagli, el subsecretario de Redes Asistenciales, don Bernardo Martorell, que se ha excusado formalmente, del honorable diputado don Vlado Mirochev, hasta que terminemos este debate. Muy bien. Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, que se encuentra presente, la subsecretaria, Andrea Albagli, diputado Mirosevic. Solamente un oficio, presidente, que está redactado para que la Secretaría lo pueda considerar, es con respecto a la asignación de fortalecimiento que se concordó en un protocolo de 22 de octubre del año 2024 y que por solicitud que me han hecho los funcionarios de FONASA se pueda consultar respecto al grado de avance que tiene ese acuerdo suscrito hace casi un año atrás, respecto de si se va a incorporar aquello en una enmienda del proyecto de ley que está en trámite sobre fortalecimiento del FONASA o en otra iniciativa, dada la inquietud que tiene esta cantidad de funcionarios adscritos a FONASA por el curso que tienen esas conversaciones que tuvieron el año pasado, producto de un acuerdo que está protocolizado. Sobre eso es lo que quisiera consultar vía oficio, presidente, al MinSal. Y aquí dejo los textos para la Secretaría pueda considerar. Muy bien, entonces ingresamos el oficio y esperamos respuesta por la misma vía del Ministerio. Muy bien, vamos a dar inicio. Si nos queda tiempo después de las 12 exposiciones, pudiésemos tratar, tal como está en la convocatoria y en la tabla, el proyecto de Centro Asistencial Docente. Pudiéramos empezar a revisar. Muy bien, quiero, de acuerdo al mismo orden, invitar a la señora Javiera Belolio, como ya señalé, investigadora del Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de los Andes. Doña Javiera, por favor, puede usar Hola, la palabra. buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien. Ya. Me gustaría compartir pantalla, una presentación. Sí, está autorizada, ya está todo preparado. Perfecto. Los colegas la tienen en sus tablets, sí. Muy bien. ¿Se ve bien entonces? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer la oportunidad y por su intermedio, presidente, comienzo mi exposición. Que no. Ahí sí. Entonces, la agenda, la hoja de ruta que voy a seguir el día de hoy es un poco qué es eutanasia, aunque parezca un poco de perogrullo. En el debate público a veces hay confusión conceptual. Me referiré brevemente a eso, qué es eutanasia y qué no es eutanasia. Luego, desmitificando la eutanasia, un poco me voy a relacionar, perdón, referir al derecho comparado, más que nada lo he seguido más bien de cerca el tema de los Países Bajos, que es el primero que comenzó este tema, Canadá, que también ha tenido un avance significativo, el impacto social que tiene, porque nosotros muchas veces ponemos el foco en que es algo netamente individual. El tema de la autonomía y compasión tampoco por un tema de tiempo no me voy a poder referir tan detenidamente, pero sí una reflexión que me gustaría hacer al respecto. Luego, efectos cuidados paliativos y en el fondo efectos negativos que tendría una ley de eutanasia. Con respecto a la implementación de cuidados paliativos,
Tuve la oportunidad de estar en diciembre del año pasado, donde estuvimos en el fondo conversando sobre el tema de cómo había sido la implementación hasta ahora. Finalmente, un par de cosas sobre el proyecto de eutanasia y finalmente unas reflexiones finales. ¿Se puede tirar? A ver, ahí. Entonces, ¿qué entendemos por eutanasia? Es la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave, irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico. Y aquí entonces tenemos las variantes de la eutanasia, que el sujeto activo es un tercero. En general esto se habla de la muerte médicamente asistida, por lo tanto son los médicos los que tienen esta función, y el suicidio médicamente asistido, que finalmente el sujeto activo es el paciente. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hay países que tienen solo el suicidio médicamente asistido y otros países, como es el caso de lo que se debate en Chile, que tiene ambas prácticas. Eso es lo que busca. Por lo tanto, ¿qué no sería eutanasia? El rechazo de tratamiento por el paciente terminal, cuando puede rechazar un tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente la vida, y también la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, muchas veces no iniciar o suspender medidas que van a ser desproporcionadas o fútiles y solo van a prolongar el sufrimiento. Y esto está permitido con la legislación vigente. Por lo tanto, no es necesario una ley para poder tanto rechazar como tratamientos como adecuar el esfuerzo terapéutico. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces, en el fondo, lo que no tiene que buscarse es ni acelerar la muerte, como sería la eutanasia, ni el ensañamiento terapéutico, que es retrasar la muerte. Al final, lo que tenemos que hacer, que es parte de la finitud, y aceptar la muerte, todos vamos a morir en algún minuto, pero lo importante es adecuar el esfuerzo terapéutico, que es lo mejor para esa persona, para morir sin dolor. Recuerdo que mencionamos en diciembre, hay un estudio que hizo el Centro de Prevención y Control del Cáncer, que decía 46% de los pacientes sufrió algún tipo de dolor al fallecer. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que esa no es una buena muerte. Ahora, aquí diferimos en dos cosas. Uno, la respuesta que está ofreciendo este proyecto de ley es la eutanasia, que en el fondo es poner fin al dolor, poniendo fin al doliente, versus otras medios alternativas como serían los cuidados paliativos. Ahí. Bien, continuamos entonces con qué es lo que ocurre. Yo he seguido principalmente a los Países Bajos, que fueron los primeros en legislar sobre este tema, y lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que se han ido ampliando las causales. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que están lo que se llaman las causales atípicas. Casos de alcoholismo, autismo, discapacidad, demencia, estado depresivo crónico, estrés postraumático, causado por abuso sexual, eutanasias dobles, tinnitus crónico, cansancio de vivir. De hecho, la Real Asociación Médica Holandesa ha llegado a decir que cualquier achaque propio de la edad ya es causal suficiente para pedir la eutanasia. Aquí también en los Países Bajos, ellos tienen un informe anual que va en el fondo reportando los casos de eutanasia y la naturaleza de las enfermedades. Si uno sigue como el recorrido, yo aquí solamente me detengo en el informe anual de 2023, el cáncer sigue siendo la mayor causa por la cual se solicita. Entonces, ahí no sé si pasan en la tabla, Discúlpeme, pero Javiera, un segundito. ¿Puede ponerlo en pantalla completa, por favor? ¿Es posible? déjeme... ¿O el tamaño de la lámina? No, yo creo que a lo mejor no tengo la ¿No? pantalla completa. Ya, no se preocupe, puede continuar. Estamos tratando de ver si desde acá se puede ampliar un poquito. Puede continuar, por Ya, favor. muchas gracias. Pero en el fondo de un total del año 23, de un total de 9.068 solicitudes, si bien esto está subreportado, claro, cáncer eran 5.105. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo? También hay causales de demencia, acumulación de enfermedades propias de la vejez, combinación de enfermedades, otras que en el fondo, enfermedades mentales, otras que no estaban contempladas en su inicio. Por lo tanto, ha habido una expansión
de causales. Lo mismo la eutanasia doble. Han habido, por ejemplo, 33 casos, 66 notificaciones en que estamos hablando de una pareja, sí se evalúan por separado, pero que mueren juntos. Ahí, pase uno. Ahí. Entonces, también suena a lo mejor crudo decirlo, pero también ha habido un tipo de mercantilización detrás de esto. En Suiza hemos visto que el turismo, esto lo muestran, ¿verdad?, muchas películas. Hay un Theo Boer, que es un holandés que integró durante 9 años las comisiones regionales para la comprobación de la eutanasia, que se dio cuenta que la ley partió en un momento más rigurosa, pero finalmente esto, como les decía yo, se ha ampliado a estas causales atípicas. También vamos a ver algunos, ya mencioné de ejemplos la eutanasia doble, y voy a mencionar 2 ejemplos más. Uno es la eutanasia domiciliaria, que en los Países Bajos se crea la Clínica del Fin de la Vida, que es el primer centro holandés dedicado a la eutanasia, y se acude en el fondo cuando las solicitudes son complejas o se han negado algunos médicos por objeción de conciencia, sobre todo en casos de pacientes no terminales. Por eso han tenido más bien tensiones con estos comités revisores por casos como los que les decía yo, demencia, tinnitus, alcoholismo, eutanasias dobles. Cambió su nombre durante la pandemia, como se quedaron en el fondo sin cierto público objetivo, por así decirlo, para seguir ganando, para seguir financiándose, lo que hicieron es que empezaron a dar cursos de perfeccionamiento y finalmente cambiaron su nombre a Centro Especializado de Eutanasia. Y otros también hay una cápsula de suicidio, Sarco por sarcófago, que en una feria funeraria fue como el producto estrella, por así decirlo. Y dice que en el fondo podría ser utilizada en 2024 a un costo para usuarios de tan solo 20 euros. Entonces, bien, uno podría decir, hemos visto un poco el caso de Países Bajos, ahora me voy a referir a Canadá, que más o menos los 10 años, y acá ha sido en el fondo, si uno compara con los Países Bajos, ha ido de manera mucho más rápida esta ampliación de causales. La muerte médicamente asistida ya fue del 4,7% del total de muerte. La expansión de salud mental a solo salud mental se ha aplazado porque ellos dijeron que las salvaguardas todavía no están de manera adecuada. También ya hay reportes de incumplimientos con pocas consecuencias. En Ontario habían más de 420 casos que se reportaron que no habían cumplido las normas de debido cuidado. También ya se ha abierto a enfermedades terminales y el acceso a eutanasia puede ser más expedito que la salud mental. Circulan folletos que dicen, si usted necesita una consulta psicológica, son más de 4 meses de espera. La eutanasia son solo 3. También hay personas que ya la están solicitando por pobreza, por falta de vivienda, por enfermedad mental, por discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando de una población vulnerable. Ahí. No sé si me... A ver. Ahí. No sé, no me funciona. Ahí. Perdón, no sé si me salté alguna, pero bueno. También es importante recalcar que hay un impacto social de la escolarización. Como decíamos, la autonomía no opera en el vacío. O sea, vivimos en sociedad, por lo tanto, esto perjudica no solamente a los pacientes, ya hemos visto que se expanden las causales, como estas causales atípicas a las que me referí. Hay un cambio cultural. Desgraciadamente se ha interiorizado como una alternativa terapéutica más. Aumento sostenido caso, ya me refería a Theo Boer, que también en algún minuto dice los pilares de la autonomía y la compasión se están cayendo. La autonomía porque quieren rebajar la edad de los 12 años y la autonomía que en el fondo compasión y autonomía también porque están permitiendo para personas mayores de 75 años aunque estén sanas. La relación médico-paciente también se tensiona. Hay presiones familiares, dudas de competencia. Se dice que el médico es juez y parte. Me explico. El paciente puede pedir la solicitud, pero finalmente el que decide si se hace o no se hace el procedimiento es el médico. Él tiene la última palabra. Y aquí es donde muchos médicos han cuestionado que esto va contra el ethos de la medicina,
salió el fin de semana, ¿verdad?, una carta de varias facultades de medicina justamente señalando que esto es contrario al etos de la medicina. Después desplaza el tema de los cuidados paliativos. ¿Para qué invertir en ellos? Ya me voy a referir un poco más a eso. Golpea a los vulnerables, porque de todas maneras es una pregunta que de otra manera no se habrían hecho y que ahora sí se los obliga a hacerse. Y la opción se vuelve expectativa. No quiero ser una carga para otros. Y también se produce una cierta incoherencia social, que por un lado el mensaje es a la población sana, hay una prevención del suicidio, en cambio a la población enferma se le está facilitando o inconsciente o inconscientemente haciendo que esta pregunta se la haga. Y aquí podríamos decir una especie, ¿qué pasa con un argumento, entre comillas, se pisa la cola? Uno podría decir, si es pura compasión, ¿por qué excluir a personas incapaces o personas con depresión? ¿O por qué incluir mayores de edad? Aquí en otro de los proyectos se incluían menores de edad. ¿Por qué alguien de 17 años no o alguien de 16 no y solamente alguien mayor de edad? La autonomía lo mismo, ¿por qué limitarlo a un dolor insoportable? Por eso hay partidarios incluso que dicen no poner causales o proponen sarco por sarcófago. Después también uno podría preguntarse si podemos llamar autonomía a elegir la muerte cuando el Estado no ofrece apoyos mínimos para vivir y cuidar. Entonces a uno le dicen, pero si nadie está obligado, pero en definitiva, como yo les decía, todos quedan obligados a considerarla. En algunos casos, cuando se entrega el diagnóstico, el médico va a tener que decir, mire, está esta alternativa o esta otra. Por lo tanto, al final todos vamos a estar obligados a hacernos esa pregunta. Y por otro lado también el mensaje social que vamos a entregar, o sea, hay muchas personas que se sienten carga y no quieren ser una carga para sus familiares. Por lo tanto, cambia la forma en que entendemos la enfermedad, la vulnerabilidad y el sufrimiento, socavando a la sociedad del cuidado. Bien. Aquí yo no quiero decir que hay un tema que es profundamente doloroso y delicado, y de hecho Susana nos acompaña. Hannah Arendt decía la experiencia del dolor físico agudo al mismo tiempo, la más privada y la menos comunicable de todas. O sea, sin lugar es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Eh, y estamos de acuerdo que no todo sufrimiento físico va a poder remediarse con analgésico, pero muchas peticiones de eutanasia o este deseo de adelantar la muerte se debe a este sufrimiento existencial, pero eso muchas veces es reversible, es tratable, y eso no es sinónimo de que quieren la eutanasia. Por eso, en el fondo, pensamos que la respuesta adecuada pueden ser cuidados paliativos, que en el fondo es tanto un equipo interdisciplinario y también se trabaja con la familia. Norbert Elias también, en la Soledad de los Moribundos, dice, cuando una persona a punto de morir tiene la sensación de que aunque todavía está viva, apenas significa ya nada para lo que la rodea, esa persona se siente verdaderamente sola. Por eso lo mismo, pensamos que el abordaje debe ser integral, no solo paliar el dolor, sino que intentar acompañar, cuidar, si es que ya no se puede curar. Después también ocurre con respecto a los cuidados paliativos, que todavía es muy limitado. Ahí conversábamos en diciembre que estamos todavía muy al debe, o sea, no más de un 40% lo reciben, por lo tanto no hay presupuesto aún, falta enseñanza en las escuelas de medicina, se carece de ciertos medicamentos y el costo de la implementación, ahí veíamos, sería aproximadamente 123 millones de dólares, lo que representa el 0,47% del gasto nacional en salud. Javiera está Eh, excedida en el tiempo. Por favor, dese unos 2 minutos, 3 minutos para cerrar. Perfecto, voy a ir Gracias. cerrando entonces. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que es imposible no decir que la eutanasia compite por presupuesto y atención con cuidados paliativos y salud mental, porque es mucho más caro implementarlo de esa manera. Y donde se legaliza la eutanasia, los cuidados paliativos se frenan. Y aquí tenemos la experiencia comparada en Europa, los estados sin eutanasia prácticamente han triplicado el desarrollo de los cuidados paliativos con respecto a estados que no tienen eutanasia. Lo mismo Estados Unidos. Del proyecto, aquí solo voy a hacer un punto que a mi juicio es preocupante dentro de las indicaciones del Ejecutivo, esta redacción amplia que en el fondo ellos quieren incluir condición o enfermedad grave, incurable o terminal. Por lo tanto, condición es abrir sin lugar a dudas y ensanchar la puerta.
El proyecto de ley no aborda el sufrimiento existencial, los cuidados paliativos sí. Y por último, aquí voy cerrando, hace poco vimos esta noticia de que más de 800 adultos mayores con alta médica no pueden egresar de hospitales por falta de redes de apoyo. Por lo tanto, legalizar la ley de eutanasia, por supuesto que va a trasladar la presión al paciente, porque como decía yo, es hacerse una pregunta que no estaba en su horizonte. Y reflexión final, por lo tanto, hay una evidencia que las causales se expanden hacia la población que no posee una enfermedad terminal, donde se legalizan, se frenan los cuidados paliativos, nadie está obligado, supuestamente le dicen a uno, pero en los hechos sí hay que considerarlo y hacerse la pregunta. Y finalmente los más expuestos son las personas vulnerables. En Canadá lo han pedido, como les decía yo, por falta de vivienda, situación socioeconómica, y tenemos un tema de envejecimiento de población. Por lo tanto, que la eutanasia no sea una solución más rápida y económica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Javiera. En todo caso, nos quedamos con su exposición completa, que está en cada uno de los pupitres de la señora y los señores senadores. Vamos a hacer las preguntas al final. A continuación, voy a darle la palabra a la señora Susana Moreira, paciente peticionaria de eutanasia. Susana, tiene la palabra, por favor. Susana, Muy buena. Sí, por favor, adelante. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Ya. Bueno, quisiera comenzar dando las gracias por la invitación y preparé una exposición que comenzaré a leer ahora. Bien, comenzaré explicando cuál es mi diagnóstico y los desafíos que implica vivir con una enfermedad degenerativa y qué rol ha tenido la medicina y los especialistas que he visitado a lo largo de este proceso. Mi diagnóstico es distrofia muscular de cintura escapulohumeral. Esta es una enfermedad degenerativa que afecta a todos los músculos de mi cuerpo de manera irreversible. Soy ex paciente Teletón, donde fui ingresada y atendida por muchos especialistas, tales como fisiatra, terapia ocupacional, kinesiólogo, psicólogo, asistente social, neurología, entre otros especialistas que conforman el equipo según la patología. En esos años era solo una adolescente de 15 años y rápidamente entendí que no había una solución médica para mi condición. Si bien el equipo me brindó una atención de excelencia, mi patología causa y seguirá causando consecuencias catastróficas que no se pueden revertir con la medicina actual. Fue en los años de mi adolescencia cuando comencé a pensar en la eutanasia. Sabía que mi enfermedad era progresiva y que cada día sería más difícil. A medida que los años pasaban, la idea de la eutanasia se hacía más fuerte. Poco a poco fui perdiendo mi autonomía, mi intimidad, la dignidad del cuidado personal y todo lo que ya no puedo hacer por mí misma. Cuando tenía 20 años, estar constantemente en silla de ruedas me causaban dolores que me forzaron a estar la mayor parte del tiempo en cama. Con una cuenta rápida, son un poco más de 20 años. Me encantaría decir que descanso, que estoy cómoda y que no siento dolor, pero la realidad es que la cama es muy dañina para el cuerpo. Mis tendones están recogidos, mis articulaciones están contraídas, mi piel se rompe causando heridas y úlceras. En este punto voy a solicitar 4 imágenes de apoyo que se proyectarán para ustedes. Si me puede dar el ok cuando la imagen comienza a proyectarse. Puede proyectar. Ok. Dale. Lo que están viendo son escaras. Sí. Las escaras son heridas por presión que te rompe la piel y durante toda mi vida he sentido dolor. He pasado por múltiples cirugías, pero nada se compara al dolor que causa la escara.
Por mi condición, solo puedo estar en dos posiciones, acostada sobre mi espalda o sentada con apoyo. En otras posiciones me asfixio y eso no ayuda a que las escaras sanen, porque es sumamente necesario cambiar de posición para aliviar la presión. Estas heridas no son pasajeras, puede tomar meses, incluso años, y aún así existe la posibilidad de que no sanen, perdón. Mi última escara se abrió en enero y hasta hoy no ha sanado por completo. Me duele, se rompe, requiriendo mucho cuidado e interrumpiendo mi descanso por la magnitud del dolor. No existe en mí un desgano por la vida al querer la eutanasia. Al contrario, siento un profundo respeto y valor por este regalo tan precioso que es la vida. Pero mi respeto y el valor llegan hasta donde se termina mi dignidad. No se trata de recursos económicos, de cuidadores, la falta de asistencia médica o cuidados paliativos. Tampoco se trata de falta de amor. Esto va más allá de lo que se puede expresar con palabras, más allá de las creencias religiosas y de partidos políticos. No quiero ser una persona inhabilitada por opioides que pasa sus días durmiendo y vomitando por las altas dosis, que si incluso disminuyen el dolor, no evitan que mi piel se rompa, como lo vimos en las imágenes recientemente. Esa no es la vida que me hace sentir plena. Al contrario, se siente como un castigo injusto y cruel impuesto por nuestras autoridades. Actualmente soy paciente del equipo de cuidados paliativos de la Municipalidad de La Florida y atendida como paciente postrado del consultorio Bellavista de La Florida. Recibo atención en mi domicilio y remedios para aliviar los dolores y también ayuda psicológica. Pero, como ya mencioné antes, no importa toda la asistencia médica que reciba, mi condición seguirá empeorando hasta el punto en que mi cuerpo quede completamente muerto y no pueda comunicarme. Eventualmente, las máquinas serán una necesidad y ese es un escenario en el que no quiero participar. Quiero vivir mientras aún pueda disfrutar de mi día a día, aún con todos los desafíos que eso represente, destacando el hecho de que son muchos desafíos, ya que estas enfermedades nunca vienen solas. Quiero vivir mientras aún sienta dignidad y pueda mantener mi cabeza en alto, mientras pueda hablar, comer, sonreír. Quiero vivir y disfrutar de la compañía de las personas que amo y que ellos puedan disfrutar conmigo. Pero cuando la enfermedad se lleve todo de mí, quiero elegir la eutanasia como una herramienta de la medicina para no prolongar mi sufrimiento en un cuerpo muerto. No quiero ser obligada a permanecer atrapada en un cuerpo muerto con una mente funcional. Eso solo me causará dolor, agonía y angustia. Siento que es injusto prolongarlo, ya que en mi caso no hay más opciones que la muerte. He sido sumamente castigada por esta enfermedad. Les pido a mis autoridades no aumentar mi castigo, obligándome a permanecer viva cuando la enfermedad siga su curso de deterioro. Les pido a no romantizar los cuidados paliativos como la solución a cada enfermedad. Esa no es la realidad. Todas las decisiones de mi vida han sido condicionadas a esta enfermedad, limitando mis posibilidades. Y me siento profundamente cansada. Solo quiero elegir morir sin tanta agonía. Quiero morir con dignidad. Y saber que mañana podré contar con esta ley me permitirá vivir con más seguridad, sin ese miedo, al saber que no seré forzada a sufrir de una manera irracional. Quiero sentir que Chile, como sociedad, escucha el dolor de sus pacientes menos afortunados y que se hace cargo con altura de mira de las necesidades que tenemos al enfrentar la muerte.
les pido muy encarecidamente que voten desde lo humano, desde lo terriblemente doloroso que es para todo el núcleo familiar ver sufrir a un ser amado. Usemos la medicina como una herramienta a nuestro favor, en este caso a favor para aquellos que, tal como yo, no tuvimos la suerte de obtener una cura, pero que sí podría permitirnos partir con paz y dignidad. Espero que su voto represente el grito de ayuda silenciosa de cada paciente, porque los pacientes de Chile no podemos esperar más. Termina mi exposición. Muchas gracias, Susana, por su exposición y testimonio. Vamos a continuación a dar paso a las consultas a ambas expositoras, si ustedes lo estiman pertinente, y aprovecho de saludar a quien se ha incorporado recién, a la doctora Jimena Luengo, la jefa de bioética del MinSal, que se ha incorporado a la sesión también. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ministra. Ministra de Salud. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aclarar que la doctora Luengo fue jefa del Departamento de Bioética y ahora está como asesora ad honorem. Y Muy bien. accedió a acompañar porque estuvo durante todo el momento de discusión del proyecto. Bueno, manifestar que quedamos todos un poquito afectados, yo creo, por el testimonio que recién escuchamos. Y que justamente el tener más opciones para las personas es lo que empuja este proyecto de ley con respeto a todas las creencias que existen en este país, que se caracteriza por su pluralismo. Decir que con respecto al tema de cuidados paliativos que ha sido mencionado en distintas circunstancias, la semana pasada nosotros aclaramos que se ha aumentado la cobertura de cuidados paliativos y los recursos destinados a ello. Y que se sigue trabajando en tener este avance hacia los cuidados paliativos y reiterar que lo que se está aquí conversando tiene que ver con el proyecto que está presentado en la Cámara. Usted lo ha hecho ver, presidente, en varias oportunidades y justamente lo que nosotros estamos planteando es tener la oportunidad de discutir este proyecto de ley y es lo que esperamos nosotros que se logre en esta Comisión de Salud y para que después vaya a la sala, a la Cámara, a la sala del Senado. Gracias. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Doctora Luengo. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los senadores. Solo quisiera comentar que algunas situaciones que aquí se han descrito de países que han hecho una evaluación y que se ha mencionado que hay situaciones más bien psicosociales que podrían llevar a solicitar la posibilidad de tener una asistencia médica para morir, que, como son la pobreza, la soledad o depresión, etcétera. Nosotros esperamos que eso no ocurra porque el proyecto ha sido cuidadosamente mirado para proponer que haya una comisión de evaluación ex ante que pueda analizar los casos y que la decisión sea una decisión colegiada donde se evalúen esas situaciones y que no sean esas las razones por las cuales se podría dar la asistencia médica para morir, ¿ya? La presentación se hizo mención a dos países, los Países Bajos y Canadá, países que tienen la comisión de evaluación, pero esa comisión de evaluación es una evaluación ex post, no es ex ante. Por lo tanto, creemos que una comisión ex ante sería la situación ideal para que pudieran haber una evaluación más comprensiva e integral de los casos que lo solicitan, ¿ya? Es más, creo que tenemos que hacernos cargos también de la preocupación de personas que puedan tener esta solicitud y esa solicitud no sea acogida. Esas personas van a tener que tener una consejería especial y una acogida especial para sus casos, ¿ya? Solo acotar eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Luengo. Muy bien, ya ofrecidas las palabras a la comisión, que pregunto, diputado Meirosi, y después le voy a dar, si es que quieren acotar algo muy preciso a ambas expositoras. Diputado Meirosi. Gracias, presidente. A ver,
Bueno, primero a Susana solo mandarle un abrazo grande. Sabemos que lleva años en esta situación, ella lo comentó. Y nada, solo mandarle un abrazo grande y darle gracias por su valentía, por su coraje de venir, exponer, contar su caso. No solo dejar su enfermedad y su sufrimiento en la intimidad familiar, sino que exponerla a todo el país, no es, me imagino, no es algo fácil y por eso quiero, Susana, darte las gracias. Respecto de la profesora Belolio, quiero mencionar lo siguiente, presidente. Estos casos de Países Bajos y Canadá están bastante lejos de ser una experiencia fallida respecto de la eutanasia. Y claro, en este caso la investigadora que expuso muestra una porción de la realidad. Pero la verdad es que estos países, si usted conversa con sus autoridades, conversa con los pacientes que están organizados, conversa con los expertos, y para qué decir con la opinión pública en general, en ningún caso estarían dispuestos a dar un paso atrás respecto de lo que se ha legislado. Porque da la impresión, por los antecedentes que se muestran, que estos países casi cometieron un error al legalizar esta práctica, al regular esta práctica. Y la verdad es que eso está muy distante de la realidad. Son países que yo les puedo asegurar no darían un paso atrás respecto a eutanasia. Y por lo tanto, mostrar una parte que son casos más problemáticos, que no es precisamente el camino de Chile en el sentido de que el gobierno, con una de sus indicaciones, lo que pretende es que haya una comisión evaluadora anterior a la práctica. Cosa distinta en Países Bajos y en Canadá, en donde la comisión evaluadora más bien lo que hace es una evaluación estadística posterior a la realización de la eutanasia. Por lo tanto, cuando el gobierno le introduce a este proyecto una indicación, que ya veremos, no es la discusión en particular, yo lo sé, pero el gobierno toma un camino para prevenir que no se preste esta práctica para ninguna clase de abusos. Y pone entonces esta comisión anterior. Eso nos podría dar la garantía de que esos casos bien particulares, en Canadá y en Países Bajos, que existen por supuesto, donde se ha practicado mal la eutanasia, son casos muy particulares que en Chile no debiese darse. Aunque quiero decir, allá son una excepción. No es la regla general porque en general en esos países hay un consenso de que la práctica ha funcionado bien, más allá de que pueden haber críticas a casos particulares, vuelvo a repetir. Bueno, eso por mi parte, presidente, creo que se subsana absolutamente con tener una comisión ex ante. Se subsana y podríamos estar tranquilos con eso. Gracias, presidente. Muy bien, dije que le iba a dar la posibilidad si quisieran acotar algo ambas expositoras y luego voy a, tal como lo dice la convocatoria, que cerrábamos las exposiciones y eventualmente votar en general, el eventualmente lo vamos a transformar en una decisión y vamos a llamar a votar en general y cada uno de los miembros de esta comisión podrán justificar su voto. Le ofrezco la palabra brevemente a las expositoras si quieren cerrar algo o acotar algo. ¿Quién quiere pedir? ¿Susana o Javiera? En el orden, Javiera, si es que quisiera hacer uso de la palabra o no. Perfecto, sí, muchas gracias. Con respecto al diputado Mirosevic, yo diría que si uno hace el estudio acucioso, justamente esto se ha convertido como ya dejó de ser excepcional y ahora es una alternativa terapéutica más. De hecho, yo estoy de acuerdo con usted, no se va a revertir esta situación, pero en algún minuto se llamó cierta cautela. Estuvo la que se denominó la Comisión Schnabel, que con todo este tema de cansancio de vivir, hastío existencial, se hizo una alerta así como, bueno, cautela. Además, quiero decir que las cifras entregadas es un subreporte, porque solamente un 80% notifica. Hay un 20% que no notifica y estos se han enterado por encuestas anónimas que les han hecho. Lo otro con respecto a las indicaciones que hizo usted, se refirió a la comisión ex ante, pero a mi juicio es lo que yo hice ver, me preocupa que se quiera ampliar a que sea cualquier condición, porque como le decía yo, la palabra condición ya es abrir la puerta de entrada de antemano y volvería este proyecto más liberal que cualquiera de los otros
en sus inicios. Y por último, yo insisto y me alegra que el tema de los cuidados paliativos todavía esté en la mira. Yo recordé que incluso en los cuidados paliativos pediátricos estamos muy al debe. Hay un hospicio, pero, por ejemplo, no hay unidades en el sistema privado. Por lo tanto, es un tema de preocupación porque no solo deberíamos preocuparnos por los adultos que mueren bien, sino también los niños. Y por último, me gustaría citar unas palabras del senador Cast en su minuto, que él dijo: estoy de acuerdo con la eutanasia, pero me importa que primero se garantice el acceso a cuidados paliativos de excelencia, para que nunca la eutanasia sea una consecuencia o una forma de enfrentar los malos cuidados del sistema de salud. Y vuelvo a decir eso, mi preocupación es que, así como esos 800 adultos mayores que pese a la alta médica no tienen redes de apoyo, esa pregunta en el fondo que antes no se la habrían hecho, de esta manera están obligados a hacérsela. Eso quería agregar. Muchas gracias. Muy bien. Hecho el punto, sobre aquello yo diría que es la opinión, no voy a abrir debate porque si no vamos a volver a recrear todo el debate del proyecto. Le ofrezco la palabra a Susana, por favor, si usted quisiera, para cerrar. Está muteado, parece. Abra el micrófono. A ver, Ahí sí, ahí sí. ahora sí, ya, bien. Solo enfatizar en el hecho de que las personas que están en situación de enfermedad irreversible no tenemos certeza de nada. Solo vivimos el día a día con todos los desafíos que representa, pero no tenemos certeza de nada. Y en este caso, lo que yo busco es una paz mental, saber que mañana podré elegir, ya me dará la certeza de que no seré obligada a sufrir. Así que enfatizar en ese hecho de querer tener una certeza nada más. Muchas gracias, Susana. Como ya señalé, voy a llamar a votación y cada uno de nosotros podrá justificar su voto. Debo de recordar que vamos a votar en general la idea de legislar. Una vez votado, este proyecto va a la sala. La sala soberanamente podrá decidir si seguimos o no seguimos. Si el proyecto regresa a la comisión, podremos entonces, ahí sí, formalmente, recoger las indicaciones que ya conocemos, que ya sabemos que ha presentado el gobierno, pero que no podíamos discutir por una formalidad, porque estábamos todavía en general. Luego de tomado el proyecto en particular, si procediere, entonces sí, vamos a discutir el proyecto modificado con cada una de las indicaciones, también teniendo el tiempo para que cada uno de nosotros o algún colega senador que incluso no sea de la comisión pueda presentar modificaciones, indicaciones, siempre y cuando esté dentro de nuestras atribuciones. De otra manera tendría que contar el patrocinio del gobierno o al revés, el gobierno presentar sus propias indicaciones. Dicho esto, llamo a votar, señora secretaria. En general. El señor presidente pone en votación el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable correspondiente a los boletines 7736-11 y otros refundidos. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Señor presidente, voto en contra y voy a argumentar. Creo en la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Ha sido también aquello lo que me ha impulsado a presentar innumerables recursos de protección en contra de las autoridades ministeriales o el seguro privado de salud para los efectos de asegurar cobertura. De hecho, el primero de esos recursos lo ganamos el año 2001, cuando en el caso de Carlos Sánchez, una persona que tenía una enfermedad compleja y que luchaba justamente por tener coberturas de salud dignas. Ganamos el recurso y logramos perforar la norma constitucional que efectivamente logrando incorporar el derecho a una atención integral médica y farmacológica
incorporándola dentro de la garantía constitucional del derecho a la vida. Esto ha sido parte de mi historia, antes incluso de ser parlamentario. Y en ese contexto, tanto en la defensa como abogado ad honorem de las familias de padres de niños con fibrosis quística, donde dimos una pelea muy importante para las coberturas de salud. Entonces, yo les quiero decir que hemos dado una lucha muy relevante en esta materia. Cuando me tocó ser parlamentario, en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de tratar proyectos justamente de testamento vital y otros que fueron tramitados en las distintas comisiones de salud, en la Cámara y en el Senado. Esta es una discusión que se ha dado antes en nuestro país. Y con motivo de la discusión de la ley sobre derechos y deberes de los pacientes, fui el autor de la indicación junto con Marcelo Forni para incorporar justamente el concepto de muerte digna, vale decir, la posibilidad cierta de que las personas pudieran optar para evitar el ensañamiento terapéutico. Y ciertamente siempre hemos luchado para coberturas de cuidados paliativos y si bien se ha hecho un esfuerzo bien importante en esta administración, yo he podido chequear las cifras, todavía hay municipios que no han suscrito convenios, todavía en muchos lugares, incluso de mi propia región, tenemos que interceder para que las autoridades finalmente puedan conceder esos cuidados paliativos. Entonces, yo creo en la defensa de la vida, en nosotros mismos, de la concepción hasta la muerte natural, es una convicción. Y yo creo que este proyecto lo que hace es abrir una puerta donde efectivamente hoy día podemos asegurar que esté resguardado a través de una comisión ética ex ante una decisión, pero lo cierto es que se abre una puerta y no sabemos efectivamente cuándo esa puerta pueda vulnerar justamente un principio y un derecho que es esencial, el derecho a la vida y el derecho a una atención de salud por parte del Estado digna y oportuna. Voto en contra. Senador Gaona, ¿cómo vota? Presidente, para los que creemos en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es muy complejo y difícil poder votar a favor de este proyecto de ley. Este proyecto de ley de eutanasia, que en el fondo es como la interrupción voluntaria de la vida y acelerando la muerte, no se condice con esa concepción doctrinaria que tenemos nosotros, o por lo menos yo. Entonces, esa perspectiva me resulta muy difícil aprobar este proyecto bajo ninguna o en alguna circunstancia, digamos. La eutanasia es la aceleración de la muerte, el ensañamiento terapéutico es retrasar la muerte y es por eso que también la legislación vigente hoy día permite que no haya ensañamiento terapéutico. Por lo tanto, lo que uno le queda es aceptar la muerte y ese aceptar la muerte tiene que ver con la proporcionalidad terapéutica y tiene que ver también con la adecuación de ese esfuerzo terapéutico, cuestión que está contemplada en nuestra legislación. Dado lo que he señalado en el sentido de que para nosotros, o en el caso mío en particular, esto no requiere solamente mirar las encuestas y mirar qué es lo que es más popular y qué es lo que la gente espera que uno vote, porque en definitiva cuando uno tiene convicciones evidentemente esas las hace ver y las defiende. Yo prefiero perder elecciones o perder encuestas, pero jamás las convicciones. Entonces esa perspectiva y pensando también que cuando uno habla de esto que se hace por compasión, compasión es sufrir con, es tratar de aliviar, es ser empático, es tratar de ver cómo aliviamos ese dolor. Para mí el alivio de ese dolor no es dar la muerte. Para mí el alivio de ese dolor es sedación paliativa, es cuidados paliativos, es acompañar, es misericordia, es una serie de elementos más, no solo médicos, sino también éticos y también humanos. Entonces esa perspectiva a mí me resulta muy difícil aprobar este proyecto y con todos los antecedentes y las razones que he dado yo voto en contra, presidente. Senador Castro González, ¿cómo vota? Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decir que yo soy católico. Tengo formación católica. He sido líder de comunidades católicas durante muchos años de mi vida y no he dejado ni un milímetro de dejar a un lado mi convicción religiosa
para abordar favorablemente este proyecto. ¿Por qué? Porque aquí está en juego un principio de autonomía de la voluntad de las personas que tiene que ver con el derecho a la dignidad en la hora final. No solo está previsto que en la vida sana y estable, en lo físico y en lo emocional, el precepto de lo que es la voluntad de las personas puede contraponerse al principio de la defensa de la vida. No. Pueden conciliarse en la medida que la dignidad esté primero y esté en la convicción de las personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, afirmo mi creencia y mi voluntad que no es antagónica a este proyecto. Por el contrario, concilia los preceptos que yo he creído toda mi vida y que pienso están resguardados en las condiciones que han presentado, segundo, familias como la de Valentina Maureira, cuyo padre vino aquí a expresar su testimonio. Familias como Paula Díaz, una chica de la ciudad de Talca, que me tocó ir a ver en más de alguna ocasión, que tenía una enfermedad insufrible de carácter neurológico y que pidió también reiteradamente a las máximas autoridades del país la eutanasia hará 5 años atrás. A Susana Moreira, que está aquí presente, que también hemos conocido su testimonio en más de una oportunidad, del cual nadie puede negar la condición en que ella se encuentra, el pronóstico que ella tiene, que es de carácter irreversible, y el estado de lucidez mental con que ha expresado su gratitud a la vida, su alejamiento de cualquier sustancia, droga o enfermedad depresiva, y que en esa convicción pide y reitera que sus últimos días deben estar afectos a su decisión de poder morir con dignidad como ella lo requiere. En segundo término, en mi condición de parlamentario, decir que es un momento muy decisivo que luego de 4 años que nos tocó aprobar en la Cámara de Diputados este proyecto, hoy día puede dar un paso en su segundo trámite aquí, en el Senado, a partir de también los nuevos espacios que se han visibilizado de lo que antes era algo totalmente retraído a una cierta marginalidad, con temor y vergüenza de plantear estos temas en la sociedad chilena. Hoy día esto se abre a la conversación, está lejos de ningún tipo de populismo, simplemente porque hay 8 requisitos habilitantes que exige el proyecto de ley. 8, que son taxativos, que incluye la condición de habilidad mental y física, el peritaje de 2 médicos especialistas que acrediten el carácter irreversible o incurable de la enfermedad, el peritaje psicológico o psiquiátrico para despejar todo tipo de influencia al respecto, más 2 testigos, más un ministro de fe, más 3 oportunidades de arrepentimiento al menos, que permite decir, mire, esto está puesto en una sensatez lógica para la sociedad moderna, para poder calificar quién podría y también darle flexibilidad a un cambio de opinión. Resguarda plenamente la objeción de conciencia. Es totalmente válido que aquellas personas del mundo de la salud no deseen participar del acto propiamente tal de aplicación del método eutanásico, lo hagan y levanten su objeción de conciencia y digan nosotros no por razones de convicción doctrinaria o religiosa. Y está recogido en el proyecto de ley. Nadie se ve forzado a hacer algo que no quiera, ningún ciudadano ni ninguna persona que asista. Porque la ley de cuidados paliativos y sus reglamentos están en operación, están en marcha. No es hoy día una salvaguarda para impedir que haya este proceso de decisión, porque aún habiendo cuidados paliativos, como está resguardado ya por ley y reglamento, otorgándose esos cuidados, también hay personas que dicen, mire, lleguemos hasta acá, es suficiente. Y por último, como médico, yo he sido médico durante 40 años, he trabajado en cuidado intensivo gran parte de esos años, me ha tocado estar en la trinchera de la vida y la muerte de cientos de personas, me ha tocado ejercer lo que se denomina en la medicina la limitación al esfuerzo terapéutico, que es el acto de eutanasia pasiva, que hoy día está arreglado en todos los centros de salud público y privado, que es el minuto en el cual, por decisión de la familia, bajo plena información y en acuerdo con el equipo tratante, se decide no avanzar en terapias artificiales que solo proporcionan un soporte
vital, pero que sin él simplemente es imposible prolongar la vida porque no es de carácter curativo. Eso se llama limitación de esfuerzo terapéutico y es eutanasia pasiva, es decir, omisión, retiro de ventiladores, de diálisis, de máquinas de soporte que hoy día ocurre y se hace validadamente y normativamente ejecutada en todos los centros de salud del país. ¿Por qué no entonces? Y lo digo finalmente, presidente, no vamos a dar este paso hoy día, que en mi calidad de católico, de parlamentario y de médico, me parece que está preparado Chile para dar este paso y tener una reglamentación nueva para el país para estos casos excepcionales, pero que existen, de aquellas personas que eligen tener una muerte digna sobre la base de una asistencia para esos últimos momentos, bajo una ley que así resguarda y ordena para evitar excesos, abusos, pero sobre todo para terminar con esta idea de que solo los terceros, los médicos o el Estado se tienen que hacer cargo de la muerte digna y no las personas que quieren también decidir. Por eso voto a favor de este proyecto de ley, presidente. Senadora Órdenes, ¿cómo vota? Presidente, han pasado casi 15 años desde que se inició este debate y yo quiero decir primero que estoy consciente que esta conversación y esta votación es bien relevante. No ha sido sencillo abordar este tema en nuestro país. Yo creo en el derecho a la vida y creo en la autonomía de las personas. Las personas tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. Si hay algo que como seres humanos nos define, es eso. A mi juicio también el Estado tiene que dar una respuesta cuando no existe. Y ha sido parte también de lo esencial de este debate. Y a mi juicio el Estado no puede obligar a una persona a prolongar el sufrimiento cuando ella considera que ya no hay retorno. Y lo hemos visto en la expresión del testimonio del día de hoy de Susana Moreira. También este proyecto está pensado para casos bien específicos y creo que hay que relevar eso. Y por lo tanto toma una serie de resguardos para no banalizar la muerte. Partiendo por la expresión de voluntad de la persona que solicita eutanasia. Se establecen comités ex ante y ex post que van a revisar cada solicitud y los pacientes deberán cumplir requisitos específicos. Por otro lado, un tema que ha rondado también esta conversación y será parte de nuestro análisis en particular es el tema de la objeción de conciencia. Yo quiero decir que ese tema también está considerado en esta legislación, porque yo considero igual que no es aceptable que prolonguemos el sufrimiento de una persona que no quiere continuar en un estado determinado, pero tampoco es razonable que médicos y médicas o profesionales vean gravemente comprometido su fuero interno al administrar una prestación como la que se está proponiendo. Pero sin embargo, quiero decir que, y para finalizar, esto no es por encuesta. Yo estoy llamada aquí como representante, como integrante de la Comisión de Salud. La sociedad chilena está en condiciones de tener este debate. A mi juicio incluso lo ha sostenido antes que el Parlamento. Y por eso creo que el paso que damos hoy día, que es de aprobar la idea de legislar, es tan relevante. Yo me quedo con el respeto al derecho a la autonomía de las personas y voto a favor, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? Muchas gracias, señora secretaria. Como presidente de la comisión hemos cumplido lo que habíamos comprometido desde hace mucho rato. Habíamos fijado un timing legislativo. El gobierno hizo un esfuerzo por señalar prioridad en uso de sus atribuciones y nosotros hemos dicho que partíamos a mediados de agosto y terminábamos probablemente a mediados de septiembre y es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Cumplimos la palabra. Lo segundo es que hemos escuchado a todos los y las expositoras que los colegas senadores han señalado. Esto lo estoy diciendo como presidente más que justificar mi voto, señora secretaria, para que no me mire con cara extraña. Pero debo colocarlo en un contexto porque es parte del trabajo de una comisión que está disponible para escuchar con respeto, con amplitud de criterio y finalmente fijar una postura colegiada que va a tener que ser informada a la sala. En ese contexto, yo creo que todas las exposiciones han sido valiosas, representan parte del quehacer
y el sentir de la comunidad, independientemente de la calidad técnica o el testimonio de quienes nos han acompañado. Pero vuelvo a repetir, hoy día hemos debatido un proyecto que sabemos que tiene modificaciones, que por lo tanto la discusión formal era sobre un proyecto que venía de la Cámara que tenía algunos reparos y que claramente fueron corregidos. Y en ese escenario estamos con cambio en la objeción de conciencia, que va a ser parte de un debate y es uno de los nudos que tiene este proyecto, pero que también debe resolver sobre otra condición que para nosotros era sin duda un tanto aberrante, que era una evaluación ex post. Después de practicar la eutanasia, hacer una evaluación si correspondía o no correspondía. Creo que eso jamás debió haberse pensado siquiera. Eso está corregido. Hay ahora una evaluación ex ante. Por lo tanto, es un consejo el que podría autorizar o no. Tercero, ningún menor de edad. Ninguno. Mayores de edad. Y eso ligado a una solución de voluntad anticipada expresamente dicha por un documento para que ningún tercero, en caso de inconsciencia, pueda, por los motivos que sea, solicitar la eutanasia. Es la voluntad de la persona en pleno conocimiento. O bien, directamente, si en el caso de no perder conciencia y finalmente, por ningún motivo, por sufrimiento psicológico. Dicho esto, a manera de resumen de algunos de los cambios que van a empezar a debatir, yo quiero decir que este sin duda es un proyecto de ley que es complejo porque más que una discusión de técnica, se refiere a nuestra postura ética y lo que representamos frente a la vida y frente a la comunidad. Y por cierto, frente a una comunidad que con expectación razona y expone sus puntos de vista respecto a sus derechos y sus requerimientos. Y en eso siempre tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque finalmente una ley de la República es una política de Estado que va a poner a la ciudadanía en una condición que probablemente no había experimentado. Debo decir que el debatir, el escuchar, el exponer con precisión y en algunos casos con valentía nuestros puntos de vista es la condición que tenemos de parlamentario, de discutir, de debatir, de intentar buscar la mejor solución posible para nuestra comunidad. Y desde ese punto de vista, en mi postura, que ha sido permanente, yo nunca voy a negar la idea de legislar. Podré estar en acuerdo o en desacuerdo del fondo, de la forma, pero nunca me voy a oponer a la idea de legislar. Y en ese contexto entonces, y en mi condición de cristiano, creyente, y lo más practicante que uno puede hacer dentro de lo que es creyente, ¿no? Debo decir que esa condición no me inhibe el deber de representar el sentir de la comunidad. Voy a seguir siendo cristiano y creyente, voy a intentar representar de la mejor manera a la gente que tiene esperanza en uno, ¿no? Con todas las críticas. Por estas razones voy a votar a favor de la idea de legislar, señora secretaria. Muchas gracias. Resultado de la votación. 3 votos a favor, 2 en contra. Se aprueba la idea de legislar de este asunto. Pasa a la sala para su aprobación en general. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Gaona ha solicitado la palabra. Yo, por favor, quisiera decirles que no abramos un debate. Esto ya es cosa zanjada. Podemos resumir algo, ¿cierto? Sí. Pero ofrezco la palabra. Sí, presidente. Perdón, inmediatamente después le voy a solicitar a la ministra que no se retire porque vamos a iniciar el proyecto de la asistencial docente. Senador Gaona. Presidente, quisiera hacer reserva de constitucionalidad del proyecto que recién se ha aprobado en esta comisión por el artículo 19, número 1 de la Constitución, por el derecho a la vida, también por el artículo 19, número 3 en cuanto a la igual protección ante la ley y el artículo 19, número 6 por libertad de conciencia en lo relativo a la objeción de conciencia personal e institucional, presidente, para el registro de la comisión. Muy bien. Bueno, esta sesión había sido convocada, recordemos que teníamos horario extendido hasta las 11:30, no obstante, ni la sesión pasada, del martes pasado, ni esta ha sido informado y solicitado, por lo tanto, quedan 7 minutos, no vamos a poder ver el proyecto asistencial docente, lo vamos a ver en la sesión regional, junto con el proyecto salud mental. Así que, por haberse
concluido este debate y haberse cumplido la convocatoria. Perdón, secretario, ¿usted tiene algo que decir antes? Solamente hacer presente que el día lunes próximo la sala del Senado está citada para una sesión extraordinaria de 15 a 19 horas. Por lo tanto, conforme al 38 final, la sesión de la comisión debería ser aquí en Valparaíso. Muy bien, pero si está convocada, bueno, de 14 a 15. Colegas, entonces la sesión que siempre hacemos en Santiago de 14 a 15:30 va a ser en sede legislativa de Valparaíso, acá para escuchar, y vamos a hacer una selección de acuerdo a la premura, y les pediría a ustedes, colegas, que nos señalen cuáles de sus invitados o invitadas a ser escuchados pudiesen tener más urgencia para poder partir entonces el próximo lunes. Inmediatamente el día martes retomamos el trabajo legislativo, ¿no? Y yo espero que en la región de Los Ríos despachemos el proyecto de salud mental. Dicho esto, sí, senador Gaona. Presidente, entonces este lunes 15 tendríamos aquí en Valparaíso sesión y sería para las audiencias. Sí. Y así sucesivamente los próximos lunes, ¿no es Sí, cierto? a no ser que tengamos urgencias de discusión inmediata Ya. o de suma que nos obliguen y de común acuerdo, pero en todo caso tenemos... Estamos muy bien en el timing legislativo, pero tenemos retraso en escuchar audiencia que cada uno de ustedes hemos solicitado. Por lo tanto, partimos el lunes 15 con audiencias. Aquí inmediatamente nos sumamos a la sesión de sala que extraordinariamente fue convocada. Cierre, senador Gaona. Senadora Órdenes. Sí, presidente. Yo recuerdo que se acordó tener sesiones los días lunes precisamente para escuchar audiencias. Y eso es lo que no hemos podido hacer durante prácticamente todo el año. Entonces, a mí me gustaría, presidente, que usted considerara que los próximos lunes sean exclusivamente para escuchar audiencia hasta agotar los temas que tenemos pendientes, que son muchísimos, y no quisiera que quedara la sensación que la Comisión de Salud no está escuchando a la comunidad y a distintas organizaciones que quieren hablar de distintos temas. Tenemos muchos temas pendientes y por tanto, a mí me gustaría que eso se salvaguardara y que efectivamente los días lunes sea para escuchar audiencia. Y lo otro que quisiera pedirle, presidente, dentro de las posibilidades, que las sesiones de los días lunes pueda ser a partir de las 14:30 horas. En vez de ser de 14 a 15:30, pueden ser de 14:30 a 16 horas a partir del lunes después de la semana regional, porque este 15 vamos a estar aquí en Valparaíso y además hay sesión extraordinaria o especial, si no me equivoco, por lo tanto tenemos un horario más acotado y lo tenemos que tener aquí en Valparaíso. Entonces, también me gustaría que considerara, vea la posibilidad de consultar con cada uno de los senadores si podemos retrasar media hora la partida de la Comisión de Salud. Pues normalmente, en el caso mío en particular, presidente, he tenido muchas dificultades por estar a las 14 horas porque termino precisamente a las 14 horas la Comisión de Medio Ambiente y la verdad es que nunca termina a las 14 horas, siempre se pasa y termino llegando atrasado siempre a la Comisión de Salud de los días lunes. Presidente, si fuera posible. Recordemos que la sesión del lunes es extraordinaria, la única obligación que tenemos formalmente es la sesión del martes, pero estamos sesionando los lunes, tratando de acomodar los horarios, sesionamos el martes y sesionamos los miércoles también extraordinariamente. En este contexto, ya lo que dije, dicho está, vamos a iniciar los lunes para escuchar. Senadora Órdenes. Sobre el punto, presidente, bueno, yo me excuso por el día lunes. Yo y el senador Chaguán tenemos Comisión Desafío al Futuro todos los lunes a las 3:30. Entonces, para que sea considerado eventualmente las audiencias que solicitemos, quizás hacerla en Santiago. Vamos a iniciar a las 2 hasta las 15, en el horario actual, de 14 a 15:30, porque si no nos vamos a quedar sin quórum, digamos. Senador Chaguán. En el caso mío, cerramos. Estoy en las 3 comisiones, entonces estoy en la medio ambiente, empalmo inmediatamente con salud y después empalmo inmediatamente con desafíos del futuro. Entonces es una locura porque se van retrasando las sesiones y uno ya llegando tarde a todas las sesiones. Entonces, muy bien, mantenemos el horario entonces que está acordado. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.